Hola a todos, soy Miguel Rubio Lastra para el podcast Código K. Antes de hacer la entrevista que toca hoy, yo tenía la noción de que un layout artist es la persona que se ocupa de darle un poquito las formas a la planificación visual, a la parte visual de una película. Y parece que no solamente es eso, es algo mucho más complicado, más complejo. Y los layout artists son personas que tienen que saber un montón de cosas. Y si no me creéis, escuchad la entrevista que vamos a tener hoy. Lo vais a pasar bien y vais a aprender un montón. Espero. Muy buenas tardes, buenos días. Hoy tenemos con nosotros a una gran artista. Una gran artista porque no todo el mundo puede decir que ha trabajado en Wonder Park, Sherlock Gnomes, Black Panther. Voy a leer la lista que es bastante larguita. Pacific Rim Uprising, Avengers, Infinity War, The Lion King, Maléfica, The Talking Tom and Friends, Project Power, The Dark Materials, Jingle Jangle, Tom y Jerry, Flora and Ulysses, The Tomorrow War, Red Notice, Don't Look Up, Moonfall, Spider-Man, No Way Home, Peter Pan and Wendy, Aquaman and the Lost Kingdom, Ultraman Rising. Así que como veis, la lista es larga y seguro que me dejo unos cuantos títulos más. Hoy tenemos como nosotros un artista que es layout artist en todas estas producciones. Hoy nos va a hablar Cristina Bartolomé Pernas. Muy buenas, Cristina, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Jolín, dicha así la lista, he trabajado bastante, la verdad. Sí, no empezaste ayer, ¿eh? La verdad es que dicha así es como, ostras, pues sí, tengo bastantes cosas, la verdad. Sí, porque además de esta lista yo creo que el primer título que hiciste, que fue el de en Paramount, ¿verdad? En Paramount Animation, el Wonder de Park. Y este que fue Sí, en el eso año fue... 2015, en marzo. Sí, O sea que, empecé ahí. claro, tela marinera. Entonces, ya 10 años en esto y y cuando empezaste directamente, entraste por la puerta grande, entraste así en la Paramount, a hacer layout, de repente. No, a ver, es mucho más complejo que todo eso, la verdad. Y creo que la gente que lleve muchos años en esto me entenderá, Sí. porque cuando yo no sabía qué tenía que estudiar o qué tenía que hacer para dedicarme a hacer películas, Porque ¿sabes? querías hacer películas. Sí, o sea, yo en un primer momento, hace, ya te digo, muchos años, incluso antes de saber qué carrera quería estudiar y todo, cuando era mucho más pequeña, yo decía, es que quiero trabajar en cine, pero ¿qué tengo que hacer? Porque al principio quería ser cámara, o quería ser editora, estar en montaje, y a mí me encantaba hacer esas cosas. O sea, de chiquilla, cuando eras una niña Sí. querías hacer eso. Sí, bueno, niña, a lo Eso mejor no es normal. cuando tenía 13 años o así, ¿sabes? Sí, 13, 14 años. Entonces, yo no tenía ni idea de lo que tenía que estudiar, pero bueno, más o menos, iba como un poco guiándome pues por lo que había en ese momento. Pues yo decía, vale, pues tengo que estudiar, hacer diseño, porque claro, es que es muy complejo. Yo quería hacer imagen y sonido, porque a mí me habían dicho que para trabajar de cámara, pues claro. tenías que estudiar una ingeniería. Es lo lógico. Entonces Qué bueno que no decía, hemos dicho, pero esto todo en Madrid, ¿verdad? Tú vivías en sí, Madrid yo soy de Madrid, sí, exacto. y no tienes a nadie Entonces, en ¿qué tu pasa? familia que trabaje en este... No, nadie, no, ni familia, ni amigos, no conocía a nadie. Claro. Y entonces dijiste, bueno, pues imagen y sonido, y para allá que fuiste. Claro, porque yo fui, tú sabes la típica feria que se hace en Madrid, en IFEMA, que se llama Aula, Claro. que están allí pues escuelas y cosas así. Entonces yo dije, a ver, yo iba mirando, digo, ¿qué tengo que estudiar? Y se supone que la ingeniería de imagen y sonido, en aquel entonces. Sí. Entonces yo dije, vale, venga, voy a estudiar esto, pero ¿qué pasa? Que a mí no me dio la nota, porque en aquel entonces te pedían una nota altísima para estudiar una ingeniería. Hice el bachillerato tecnológico, pero aún así no me daba la nota. Entonces mis sueños, por así decirlo, se rompieron. Ya. O sea, pero empezaste entonces en el bachillerato
en un colegio salesiano, que además yo allí estuve dando clase hace un montón de años, fui profe de educación física unos meses, hacía una sustitución. ¿Ah, sí? ¿En los salesianos? Sí. O en sea el que Santo Domingo Sabio. Eso es. Y ahí estuve, yo vivía en Alcalá y entonces iba y venía todos los días desde Alcalá hasta pues allá. yo me metí ahí al bachillerato tecnológico porque yo dije, vale, si quiero estudiar una ingeniería, tengo que hacer ese bachillerato. Bueno. Pero ¿qué pasa? Que se me costó mucho porque es un bachillerato pues muy técnico, que me lo saqué, pero bueno, era complicado. Entonces, ¿qué pasa? Que no conseguí una nota tan alta como la que te pedían para entrar en la carrera. Ya. Entonces yo ahí dije, bueno, pues ya está, se ha acabado mi carrera, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no tenía la información, nadie me dijo, bueno, te puedes hacer un ciclo formativo de grado superior de realización de audiovisuales, que es lo que llegué a la conclusión mucho más tarde, ¿sabes? Pero yo no tenía ni idea, entonces estuve pues estudiando diseño, porque claro, yo quería aprender a editar, entonces pues me hice un máster, pues eso, que te enseñaban a editar, te enseñaban lo que es todo Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere, te enseñaban como todo. Uh-huh. Entonces ahí dije, vale, esto me gusta, yo ya sabía que eso me gustaba, yo dije, venga, ¿por dónde tengo que tirar? Pues ya descubrí que haciendo un ciclo formativo de grado superior, bueno, antes de eso puedo contar que yo me metí a estudiar óptica. ¿Por qué? Dirás, óptica, ¿qué tendrá que ver? Bueno, pues porque a mí me dijeron, si estudias óptica, luego te podrás meter a la ingeniería, porque pues tienes muchas asignaturas que te convalidan, como matemáticas, óptica geométrica, o sea, un montón de cosas. Pero claro, óptica no tiene nada que ver con lo que realmente yo quería hacer. Óptica es para estar en una óptica. Ya. Que de hecho yo estuve muchos años trabajando en una óptica también. Oh, María, bueno, o sea que también le sacaste rendimiento a los O sea, estudios. para que veas, la gente que esté perdida, que no sepa qué estudiar y todas estas cosas, que sepan que a mí, hasta que yo he llegado a donde estoy, a mí me ha costado un largo recorrido de estudiar cosas que no... Es que está muy bien que cuentes esto, Cristina, porque es verdad que joder, es lo típico, ¿no? Decir, es que hay mucha desconexión entre lo que se estudia o la parte más académica y lo que es el mercado laboral. Y bueno, es verdad, pero claro, casos concretos, pues aquí es el tuyo, por ejemplo, de haber estudiado esto y tal, y haber estudiado, por ejemplo, en el bachillerato. Y ostras, que no haya una indicación de decir, pues mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. O sea que es No, a mí en aquel entonces nada. Y tampoco tenía como la información que hay ahora. Es que ahora es súper fácil de que la gente pueda decir, vale, estudio esto, hago esto y en muy poco tiempo ya entrar a trabajar, porque haces el camino perfecto de estudiar todo bien. Yo tuve que coger muchos caminos y dejar muchos otros porque me costó un poco hasta que llegué a lo que quería hacer. De hecho, yo lo que dices, ¿no? Buah, es que llegaste ya a trabajar en Wonder Park, ¿no? En Ilion Animation aquí en Madrid. Y para yo llegar a eso, yo estuve trabajando muchos años haciendo motion graphics, edición, montaje, también estuve trabajando de cámara, trabajé en una productora que hacíamos, que hacía prácticamente de todo eso. O sea, pero y aprendí bueno, mucho, la verdad. Está muy bien porque quieras que no, ya estás dentro de la industria, quitando a lo mejor estuviste en una óptica de gafas, vamos, entiendo, ¿verdad? Eso antes, claro, sí. Que bueno, me vino súper bien porque gracias a eso me pude pagar todos mis estudios. Ya, pues fíjate, claro. Pero sí, una óptica de gafas, claro. Qué bueno. Y luego, o sea, que ya empezaste ya con los estudios un poquito más enfocados en la industria y luego ya pasaste a trabajar dentro de lo que es una producción cinematográfica. Exacto. Qué bueno. Sí, yo lo que hice fue, vale, tengo que estudiar 3D porque me gustaba mucho la parte yo trabajaba mucho haciendo motion graphics con After Effects, con Cinema 4D, entonces yo decía, vale, me gusta mucho esto, me quiero meter en el mundo del 3D, ¿qué tengo que estudiar? Entonces me hice un máster de pues generalista 3D que te enseñaban Maya, te enseñaban New, bueno, te enseñaban pues un montón de cosas. Entonces eso era lo que me abrió al final las puertas a este primer trabajo en el que buscaban, pues tuve mucha suerte porque buscaban a muchísima gente en aquel momento para ese proyecto y entré, me cogieron porque tenía esa experiencia ya de haber hecho motion graphics y todo esto y además pues aprender el software, que ya aprendí a manejar Maya, entonces ya con eso conseguí mi primer trabajo en cine.
por así Muy decirlo. bueno, en cine y además en donde tú querías estar. Porque Sí, sí, fue antes una de, muy buena oportunidad, la verdad. y antes sabías tú lo que era un layout, lo que hacía un layout. No, para nada, para nada. Qué bueno. Ni siquiera en el máster me llegaron a explicar lo que era. Todo lo he llegado a aprender dentro ya. O sea, yo cuando ya empecé, porque estudiando un máster, bueno, ahora no sé cómo están las cosas, pero en aquel momento, estudiando el máster sí te explicaban, ¿no? Pues animación, lighting, o sea, como las cosas más que más se suele ver dentro de Claro, lo que es pues una producción, ¿no? Los animadores es como lo más conocido, claro, la claro, gente que pone las luces, esos son como claro. los más Y además que hay más importantes, pero generalidades. los que Claro, la gente tiene como más en cuenta, pero nadie sabe que hay muchas otras personas haciendo muchas otras cosas y eso realmente yo lo he ido aprendiendo cuando me he puesto a trabajar en la industria y es donde de verdad aprendes cómo funciona un pipeline lógico. para trabajar. Ya, Ahí es donde lo he llegado a aprender. ya, Pero pero bueno, tengo la esperanza de que ahora realmente se enseñará y será hombre, por más lo menos. práctico. Ya te digo, en mi momento te enseñaban cómo funcionaba el software y ya está. Sí, pero supongo que será, ahora bueno, se enseñará, claro, al ser el layout, yo creo que es uno de los, por lo menos de los roles que más se piden, o de los que yo veo más por ahí que se van pidiendo, el de layout es uno de los más demandados actualmente. Entonces, ¿Ah, sí? seguramente, ¿Tú crees? bueno, a lo mejor es una percepción mía, no lo sé, pero me parece a mí que es por lo menos de los que más se solicitan. A ver, yo creo que ya sí que hay mucha más información. Porque bueno, pues tengo muchos compañeros que han hecho podcast o entrevistas y ya como que hay más información, se cuenta más y se habla más, pero sigue siendo a veces un departamento que la gente no sabe muy bien qué es lo que hacemos Ya. y qué es lo que realmente hacemos, ¿sabes? Porque hacemos muchas cosas y hay veces que se quedan con lo mejor, sí, este departamento que hace esto, pero que hacemos muchas más cosas y que depende mucho de muchas cosas. Entonces, no Claro, sé. claro. Oye, pues fíjate, no, pues yo tenía en mente que era layout y a lo mejor el UI designer, que también sí que veo bastantes ofertas, por ejemplo, en LinkedIn o en alguna otra plataforma, pero bueno. Y ostras, Bueno, cuenta, sí, ahora no dime. creo que veas muchas ofertas. Ya, ya, bueno, de todas Ahora hay formas, poquito. ahora creo que ya ha habido un arreglo con el tema este de Hollywood, o sea, se ha firmado un acuerdo y parece ser que en septiembre vuelven a aparecer más producciones y demás, ¿no? Bueno, eso me gustaría verlo, quiero verlo. Esperemos que tengo muchos compis sin trabajo, a ver si consiguen todos ¿Y cómo lo ves trabajo. tú este tema? Por ejemplo, que tú no crees o no eres optimista en ese sentido. Bueno, optimista, hablando, Ya, es verdad que tendemos mucho al catastrofismo y siempre tendemos a decir, buah, esto está fatal, esto es horrible. A ver, yo estoy un poco optimista de que se empiece a arreglar todo a finales de año, a finales de pero año, vamos a ¿vale? ver, sí, pero vamos a ver porque, jolín, venimos de una sequía de un año, ¿eh? O sea, es que llevamos un año bastante malo, todavía a día de hoy hemos visto empresas que han cerrado y todavía sigue habiendo layoffs de empresas, entonces es duro porque piensas, jolín, ya hace un año, bueno, hay gente que incluso lleva más, porque dependiendo del departamento, pero Madre mía. vamos, esperemos, vamos, yo espero de verdad que la cosa empiece a reflotar, porque es que mucha gente pensaba que este verano iba a ser el boom, yo incluida, pensaba que este verano iba a haber un boom de trabajo otra vez y no lo ha habido, todo lo contrario. Claro. Entonces, no sé, yo quiero creer y quiero ser optimista, la verdad. Sí, bueno, a lo mejor el boom sí que lo habrá, o no sé si un boom, pero por lo menos un repunte. Lo que pasa, claro, acertar cuándo va a ser ese repunte, hay tantos factores que lo van a condicionar que es dificilísimo Claro, acertar. sí, es muy Claro, difícil. Yo lo que sé es que ha habido muchos rodajes este año. Entonces, todos esos proyectos que se han rodado, pues tendrán que llegar al momento de los VFX. Así que cuando lleguen, pues espero que eso signifique que hay mucho más trabajo y bueno, que la mira, gente vuelve a su vida normal. a ver, si a ti te ha dejado tener unas vacaciones ahora, ¿verdad? Pues mejor. Sí, Oye, no es mal que por Dios no venga, ¿no? sí.
Pero bueno, entiendo que hay mucha gente preocupada, que hay gente que pues a lo mejor acaba de empezar en esto y dice, bueno, me está costando mucho encontrar trabajo. Tú imagínate gente que acabó el año pasado de estudiar y que no ha conseguido todavía introducirse, porque lo más difícil de esta industria es como entrar en la rueda. Una vez entras en la rueda ya es mucho más fácil, pero entrar en la rueda es complicado. Entonces me da lástima la gente que haya acabado y no haya podido tener todavía ni su primera oportunidad. Joder, a mí me Como parece tuve, por ejemplo, yo en su día, que yo tuve muchísima suerte porque en ese momento había mucho trabajo, entonces tuve suerte. Claro, pero me parece, no sé si fascinante o no sé si la palabra es fascinante, pero por lo menos me parece increíble que sea tan difícil meter el pie, o sea, dar ese primer paso. ¿A qué se puede deber? Porque yo, por ejemplo, que vengo del mundo de la docencia, bueno, los años de experiencia son un plus, pero no es algo tan importante, o nadie va a decir, oye, ¿esta persona dónde ha trabajado antes? No, es simplemente pues, una entrevista, que seas una persona que tenga un currículum bueno, que tengas unas publicaciones y demás, y si acabas de graduarte la gente lo entiende perfectamente. ¿Y cómo es que en la industria, a lo mejor en el cine no es tan así? En los videojuegos creo que es lo mismo. Pues no lo sé, yo creo que hay un factor suerte bastante grande, la verdad, porque sí, tú puedes tener muy buen portfolio, o sea, yo he conocido gente que tenía buen portfolio pero no conseguía esa primera entrevista. Y es que claro, cuando tú aplicas a un trabajo, yo no me quiero ni imaginar la cantidad de gente que se presenta y ese recruiter que tiene el poder de decidir a quién va a pasar esa primera, ¿no? Esa primera fase. Claro. Es que es muy complicado, es que a lo mejor de 100 aplicaciones se lee las primeras 20 y ya las demás no las va a ver, y a lo mejor en ese saco en donde ha dejado gente sin mirar, a lo mejor había alguien excepcional. Claro. Y no ha tenido la suerte, ¿sabes? Entonces creo que sí que influye, o sea, por supuesto tienes que tener un buen trabajo, tienes que ser bueno y tener... Por supuesto, claro. Claro, o sea, tienes que ser bueno, o sea, nadie va a conseguir su primer trabajo sin tener nada, pero es verdad que sí que existe esa parte, o sea, yo creo que lo más importante es ser muy pesado. Ya. Muy pesado, aplicar varias veces, mandar tu currículum y tu reel, muchas veces estar encima del recruiter, ¿no? Pues si te ha dicho, sí, lo he recibido, pues escribirle, oye, ¿lo has visto ya? Oye, tal, oye, ¿cómo va esto? O sea, creo que hay que ser persistente y la perseverancia creo que es importante en esto. Claro. Porque creo que hay veces que, pues eso, que como reciben tantísimo y a lo mejor los recruiters no tienen tiempo para todo, pues yo creo que si estás ahí haciéndote ver y decirle, mira, oye, esto, ya, dicen, vale, a ver esta persona, venga, lo voy a ver, ¿no? Voy a darle un segundo vistazo, voy a detenerme un poco. Claro, voy a verlo. Entonces ya dicen, vale, mira, que tiene todo esto, venga, entonces lo meto. Claro. En cambio, a lo mejor alguien que lo mande y a lo mejor no dice nada más, pues a lo mejor el recruiter no se fija y... Claro, y aparte es verdad que siempre se aprecia a una persona que sea más bien proactiva, claro. Para meterla en un equipo, o sea, creo que hay que ser eso, proactivo. Cadena, claro. Oye, llevamos aquí un ratito hablando, pero no te he preguntado por el tema del layout, porque, bueno, ya suponemos que es... Cierto. En principio, el layout, ¿qué es lo que hace? ¿Hace siempre el mismo trabajo? ¿Cambia de un departamento, o sea, no de un departamento, cambia de un proyecto a otro, cambia de un país a otro? ¿De qué depende? ¿Qué es lo que haces tú, Cristina? A ver cómo lo explico. Es que me cuesta muchísimo explicarlo porque depende de tantas cosas. Depende de si es VFX o animación. Eso es como la más grande diferencia. Sí. Luego depende de la empresa, depende del proyecto, porque incluso en la misma empresa puede haber artistas de layout haciendo unas cosas y otros artistas de layout haciendo otras. Y luego, es que pueden variar tanto que a ver cómo lo explico. O sea, en una visión así general y muy básico dicho, el layout sería el que crea por... A ver cómo lo puedo explicar que se entienda bien. El que haga, por ejemplo, el que haga la visualización del... Claro, es que previs es otra cosa. Anda, ya toma ya. Claro. Entonces no quiero que haya esa confusión de que es lo mismo, no, porque es verdad que luego también hay confusiones. O sea, el layout así en términos generales es el que enlaza el storyboard con la imagen final.
es por así decirlo, los que vamos a crear todo de cero o no de cero, porque ya te digo, si es VFX y contamos con la Previs ya está creada, entonces tenemos eso de referencia. Claro. Y la Previs es los que a lo mejor sí que empiezan desde cero. Entonces, bueno, un poco somos los que ponemos todo, ponemos la cámara, ponemos el set, ponemos los personajes, ponemos todo en escena y somos los que vamos a, pues eso, a establecer la acción y la, pues eso, la... O sea, ¿tú a quién le rindes, por así decir. ¿a quién le rindes cuentas una vez que tú dices, por ejemplo, la cámara tiene que estar aquí o esto tal, esto cual? ¿Eso pasa directamente en una producción de cine, por ejemplo, al director o pasa a otro departamento? Claro, a ver, también, eso es lo que te digo, también depende de la empresa. Si es una empresa más grande, más pequeña, pues tendrás muchos más gente que ve tu trabajo o directamente tienes contacto directo con el director, ¿no? Bueno, es que depende también del proyecto. Hay directores que son más implicados y que sí que les gusta pues estar ahí, y otras veces pues confían en el VFX Sub o en los supervisores y ya luego ellos ven el resultado más final, por así decirlo. Bueno, es que depende de tantas cosas, ya te digo, incluso de de la manera que tenga de trabajar cada director. Por ejemplo, yo en este último proyecto ha sido una maravilla porque el director y el codirector estaban súper implicados y, joder, ha sido un gusto poder hablar con ellos, que en cada review, que te cuenten todo, que te den su feedback, porque claro, como ellos vienen de hacer storyboard, pues era increíble, era maravilloso. O sea, hacer el layout para ellos era, porque ellos lo tenían todo súper claro, la visión que ellos querían hacer, era una maravilla. Pero ya te digo, hay otros proyectos que no he llegado a ver al director nunca. Pero este último proyecto, que es el que tienes aquí en la web, el de Ultraman. Ultraman, sí. Jolín, qué guay. O sea, que hablabas directamente con el... Está ahora mismo en Netflix, ese proyecto. Sí, y hablabas con el director directamente. Sí. Qué guay. Ostras, ¿tienes alguna anécdota así de trabajar con ellos? Porque se supone que tú les pasas la imagen antes de que empiece el rodaje. Bueno, a ver, este proyecto era animación. O sea, no hay rodaje. Cuando ya estás haciendo el layout, estás ya, por así decirlo, el layout es el rodaje, ¿sabes? Vale. Entonces, voy a explicarlo, ¿vale? En animación, el layout se divide entre rough layout y final layout. El rough layout es el que empieza desde cero. El que empieza desde cero a crear la historia, a contar la historia, a poner la cámara con los personajes, con todo. Tú tienes un guión y tienes un storyboard. En este caso teníamos un storyboard increíble, ya te digo, porque como los directores, ellos habían empezado siendo storyboarders o storyboard artists, pues o sea, ellos sabían perfectamente cómo lo querían. Ellos habían hecho el storyboard de ciertas secuencias incluso, siendo los directores, o sea, para que veas. Porque muchas veces el director no tiene por qué hacer eso, pero bueno, ellos se preocuparon de hacerlo. Claro. Entonces, claro, pues rough layout empezamos así, ¿no? Empezamos desde cero a crearlo todo. Después, eso pasa a animación, los animadores animan los personajes, y luego está final layout, que lo que hace es un refine de esa cámara y pues setear que todo está bien, hacer un final set dressing también. O sea, ya sería como el paso final antes de ir a lighting. ¿Y en qué consiste? Vale, no, justo, te iba a preguntar en qué consiste esta parte, si consiste en ponerle las luces, en mejorar... el final layout es justo antes de pasarlo a lighting. Entonces, ahí puedes hacer muchísimas cosas. Yo he llegado a hacer lighting también en final layout, porque pues normalmente se puede hacer también en rough layout, una intención de luz, pero ha habido veces, por ejemplo, en este proyecto que no había todavía una intención de luz o de cómo se iba a presentar a lo mejor algunas cosas, y se hacen en final layout, se presentan en final layout. Al final, sí, efectos incluso también, sí. Todo. O sea, piensa que layout es como una fase en la que estás creando ya toda la película. Claro. Si es en animación, es la película tal cual como se va a ver. O sea que y es Previs, que es lo que preguntabas antes. Previs es antes del rodaje. Y es igual, es hacer la película. Pues se suele decir que es en baja calidad, pero ya te puedo decir y asegurar que ahora mismo hay Previs que son alucinantes, porque además ahora trabajando con Unreal
dan unos resultados, o sea, crean unas cinemáticas ya, o sea, es una previsualización, pero ya crean cinemáticas, básicamente, o sea, ya es un resultado muy bueno. Y eso sí que iría antes del rodaje. Estamos hablando de VFX, ¿vale? Sí, sí. Y eso es que luego... No, perdona, no, simplemente te iba a decir que te iba a preguntar. Y entonces esto, el Previs, en una película con actores reales, sí. ¿tú lo haces con muñecos, por así decirlo? ¿Con, claro, con bloques? Con... Sí, claro. O sea, te pasan unos muñecos y dice, mira, este va a ser este personaje, este el otro, este tal. Claro, no, se crea todo. Se hacen los personajes, se hacen los sets, se hace todo en una baja calidad, por así decirlo, porque ya te digo que ahora se hace todo mucho, vamos, ahora la calidad es muy buena, pero es como una versión RAF, una primera versión de lo que, para que el director defina cómo va a ser el proyecto, para que defina un poco cómo lo va a querer, para luego él en rodaje decir, vale, esto es lo que queremos, así es como quiero los planos, así es como lo quiero todo. Eso va a ser la referencia para luego hacer la película. ¿Qué pasa? Que luego vas a rodaje y hay veces que en el medio del rodaje pues el director decide que cambiar cosas y hacer otras cosas. Entonces, cuando se acaba el rodaje, eso es lo que va a ir luego a las empresas de VFX, y es donde ahí el trabajo de layout va a ser diferente. Va a ser coger todo eso, los planos que sean full CG, que no tenga que no tengamos ninguna cámara de rodaje, pues muchas veces va a ser lo que has visto en Previs, pues tienes que seguir esa referencia y tienes que hacer eso tal cual la referencia. Pero muchas otras veces no, muchas otras veces pues quieren cambiarlo y tienes tú que volver a hacer una Previs, que se suele decir Previs porque es la Previs dentro de lo que es el pipeline de VFX. Pero ya no sería Previs, porque Previs, como el nombre indica, es previsualización, es antes de, ¿no? Entonces al final es como una postvis, por así decirlo. Claro. Es un poco, al final toda esta terminología y todo es un poco complicado porque claro, ya te digo, hay tantas cosas que es un poco complicado. Pero bueno, así básico, después del rodaje, los planos que sean full CG se van a tratar como si fueran, pues eso, todo en 3D, lo vas a hacer todo desde cero. Bueno, no es desde cero, ¿no? Partes con referencias y demás. Pero bueno, vas a crearlo y luego cuando tienes rodaje, pues lo típico, ¿no? Estos planos que vemos con el fondo verde, estas cosas, pues esos son los llamados plates. Sí. Entonces, con ese plate, tú lo que vas a hacer es ponerlo en tu escena de 3D y vas a tener que hacer ese assembly, ¿no? Ese ensamblaje de esa parte 3D y esa parte que viene de rodaje. Ya, pues, claro, o sea que prácticamente estás en el previs, o sea, antes del rodaje y después del rodaje también tienes que hacer cierta intervención. Claro. Sí, mira, yo por ejemplo ha habido un proyecto que me gustó muchísimo y con el que aprendí un montón, que es Moonfall, que es una peli así de catástrofes y cosas así, pero que es en el espacio y bueno, esa peli yo tuve la suerte de que estuve haciendo previs. Luego mi supervisor se fue al rodaje, estuvieron rodando, además hicimos cosas para pantallas LED también, que eso se hace todo antes del rodaje, se hace pues en ese proceso de previs. Hubo el rodaje, durante el rodaje seguimos trabajando con algunas cosas porque trabajábamos muy en paralelo. Había veces que hacía cosas y se las tenía que mandar al set y trabajábamos así. Y ya cuando acabó el rodaje, todo ese material volvió y ahí estuvimos creando, pues eso, todos los planos, hubo muchos planos full CG, hubo una secuencia prácticamente entera que lo único que hicimos fue poner las caras, o sea, lo único que hacía, porque todo, el traje, todo era 3D. Sí. Entonces hubo mucho trabajo de post-vis, de tech-vis también, porque hubo que arreglar algunas cosas, porque ya te digo, en el rodaje a veces las cosas las quieren cambiar y aunque tú tengas una previs definida, que la previs el director haya dicho, ok, lo quiero así, luego puede cambiar. Si hay dinero además, si hay mucho dinero en la producción, lo van a cambiar. Entonces, pues eso, después del rodaje se sigue creando y se siguen haciendo cosas. Y todo eso, ahí, pues eso, lo que te decía antes, puedes hacer lighting, puedes hacer muchas cosas antes de llegar al departamento de lighting, que será el que da el lighting final. Claro. Pero al final, pues eso, es todo
por así, a mí me gusta decir que somos como la referencia base de la que luego todos los demás departamentos se van a alimentar, ¿no? Porque nosotros hacemos cosas de animación que luego animación las puede coger y usarlas o no, o las puede borrar y empezar de cero, porque eso también pasa. Pero bueno, ya como que hacemos una base para lo que luego se va a ver al final. Lo más importante es que la cámara sí que normalmente es la final. Es verdad que hay veces que animación lo cambia y ya no vuelve nunca más a layout por temas de, pues eso, de que no haya más presupuesto y ya no puedes volver a perder más tiempo a volver a layout y entonces ya se cambia en animación y ya está. Pero si no, ya te digo que muchas veces pues vuelve otra vez al layout y en layout se establece la cámara, cómo va a ser, el movimiento, la animación, todo. Y entonces, ostras, me parece una pasada porque, claro, pensando, por ejemplo, en las pelis, en una película clásica, hay un layout, no tiene o no existe a lo mejor tanto ese rol como puede ser en las películas más modernas donde la parte visual es mucho más poderosa en el sentido de que hay que se puede meter muchos más VFX o otro tipo de, o 3D, ¿no? O sea, quiero decirte, el layout tiene más protagonismo en estas producciones modernas más que lo que puede ser una película clásica, pues no sé, se me ocurre, joder, Doctor Cibago, se me ocurre. Ah, ¿te refieres a películas más antiguas? Es que antes Sí, incluso no sí. existía, incluso no existía el layout. O sea, antes bueno, y hay empresas que incluso a día de hoy no hacen layout, lo Claro, hace a eso me animación. refiero yo. Por ejemplo, estoy pensando en las producciones españolas que no sean, o sea, que sean más realistas, que sean más costumbristas. El papel Sí, de layout, que no tengan ese dinero porque es verdad que tener pues eso, un departamento de previs, pues significa que la producción tiene el dinero para gastarse, para poder crear esa previsualización, para poder sentar las bases, porque al final la previs es sentar las bases de lo que tú quieres contar, cómo lo quieres contar, qué lentes vas a usar, todo, o sea, todo. ¿y eso qué aporta dentro de una producción, por ejemplo? El tener Pues un mira, departamento. Sí, de previs, jolín, sí, pues te quita mucho trabajo y muchos problemas después. ya. Porque al final ahí estás determinando muchas cosas, te estás encontrando con, pues a lo mejor problemas, ¿no? Yo qué sé, imagínate que un director dice, es que yo quiero hacer X, no sé, hacer esto en el rodaje. Pues tú en Previs vas a determinar un poco cómo se va a hacer eso y ahí es donde pues te van a surgir todas las preguntas de, Claro. uy, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a necesitar más VFX o menos, vamos a poder usar dobles digitales o no, o qué, ¿sabes? O sea Creo que que es esta muy especie de importante, simulacro que lo que vas a ahorrar es sobre todo tiempo y dinero en la producción, ¿verdad? sobre todo, exacto, porque luego una vez estés ya en el rodaje y una vez ya estés centrado en los VFX ya va a ser mucho más complicado. Claro. Entonces, si lo has determinado muy bien al principio, luego va a salir todo perfecto porque ya lo has determinado en un principio. Entonces ya solo va a ser seguir esas bases y ya está. Pero ahora estoy pensando, Cristina, que entonces para poder trabajar en este puesto que tienes tú, ya no solo como lead o como senior, sino para empezar desde como novato, realmente un novato puro no existiría, porque tienes, por lo que me estás contando, tienes que saber un huevísimo de todo. O sea, que tienes que tener un Y control. es verdad que es un departamento muy generalista, la verdad. Y Claro, tienes claro. que tener pues muchas skills de muchas cosas. A lo mejor no sabemos muchísimo de algo en concreto, como por ejemplo, yo que sé, alguien de lighting que sepa muchísimo de luz y no, pero sabemos muchas cosas y entonces pues por eso te decía que también hay proyectos en los que hay layout artists que hacen unas cosas y otros otras, porque a lo mejor hay gente que es más buena haciendo una cosa, entonces le ponen a hacer eso, o es más buena haciendo otra cosa y le ponen a hacer otra cosa. Madre O mía. también hay gente que le guste más una cosa y quiera pues hacer eso, o ¿sabes? Y tú que has trabajado así en diferentes sitios, porque también te quiero preguntar por el tema este de haber viajado tanto, que eres una Sí. viajera de raza. El haber estado por ahí influye, por ejemplo, de cómo se trabaja. Yo sé que has estado en Madrid, en Londres, has estado en Vancouver también. Y cambia mucho de un sitio a otro, de un país a otro, el tema de los departamentos. Por ejemplo, lo que hacías Es en que Madrid, lo que hacías en Londres, a lo que hiciste luego sí, en... sí, 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 sí. O sea, yo todos los sitios en los que he estado ha sido diferente.
Todas las empresas en las que he estado ha sido diferente. No sé si por país, te diría, pero sí por empresa. Por empresa, sobre todo. Y por país, pues sí que te podría decir que a lo mejor trabajar en España es diferente que a lo mejor trabajar en otros países por una cuestión de culturalidad. O sea, culturalmente es diferente. Claro. Pero lo que más cambia, yo creo, es la empresa. ¿Por qué? Pues porque la empresa es la que determina qué softwares vas a usar, su forma de trabajar, su pipeline y todo. Entonces, puedes haber estado en una empresa muchos años trabajando de una forma, irte a otra y tener prácticamente que empezar y aprender desde cero, porque si trabajan con otro software y otra forma totalmente de trabajar, pues vas a tener que aprenderlo. Claro. Porque cada empresa muchas veces, pues eso, tienen sus propias tools, sus propias herramientas. Perdona este Spanglish, pero no, pero es lógico porque en la industria así es lo que se maneja, claro. Además conviene muy bien a la gente que escucha el podcast, que va a escuchar la entrevista, está muy bien que se van acostumbrando también un poquito a manejar la terminología en inglés, porque aunque es verdad que en español que cuando estás... pero es lo que se... Sí, no, pero es verdad que cuando estás fuera se te pegan ciertas cosas, ya lo dices en inglés y ya luego como que te cuesta decirlo en España también se utiliza este metalenguaje en inglés, el decir las... Pues ¿sabes qué pasa? Que hace mucho que no trabajo en España, entonces ahora que voy a volver a ver, lo voy a descubrir, no sé cómo es la forma de hablar ahora, ya te digo que hace mucho tiempo, entonces yo piensa que yo estuve aquí, empecé, no sabía prácticamente de nada, fue como que empecé a aprender y ya luego me fui fuera, entonces a ver ahora. Cuando empezaste Madrid, luego te fuiste a Canarias, ¿verdad? Estuviste allí. Ay, sí, es verdad, me había olvidado de lo de Canarias. Sí, estuve en Canarias. Además, eso fue una experiencia muy enriquecedora y se lo recomiendo a mucha gente, que es el hecho de irte a trabajar en empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque cambia muchísimo de trabajar en una empresa grande, en donde tienes pues todo, tienes todas las herramientas, tienes un equipo técnico que te va a estar ayudando en todo. Vas a estar hay veces que estás haciendo algo muy específico. En cambio, cuando estás en una empresa pequeña, es la guerra. Tienes que hacer de todo, no tienes las herramientas que tienes en otros sitios y el personal técnico es muy pequeño y a veces te lo tienes que investigar tú y arreglártelo tú y ver qué está fallando, por qué está fallando. Recomendadísimo para empezar. Entonces, lo recomiendo mucho para esa gente que a lo mejor pues solo ha trabajado en empresas grandes y se acomoda, ¿no? Y dice, bueno, ya está. Es porque se te olvida. Yo creo que se te olvidan muchas cosas y el trabajar en una empresa pequeña como que te da ese punch de, oye, actívate, no te acomodes y ponte a trabajar y a aprender cosas, ¿sabes? Claro. A mí me gustó muchísimo esa experiencia, la verdad. Qué guay. Después de ahí estuviste en Londres unos cuantos años y luego cuando tú viajas dices... me quiero centrar en o quiero ir a este país, o simplemente sale una producción y para allá que te vas. No, mira, yo te voy a hablar un poco de lo que sería siendo española, ¿no? Porque yo entiendo que a lo mejor otra gente de otros países será diferente, pero siendo española, a mí en su día me dijeron, Londres es la puerta, ¿no? Te abres la puerta en Londres y ya de ahí te vas fuera. Es verdad que hay otra gente que directamente se ha ido a Canadá o se ha ido a otros sitios, pero es verdad que Londres en su momento, ahora ya no lo sé, pero en su momento era como esa puerta, había un montón de... sigue habiendo, pero... porque es que, claro, te estoy hablando de que yo me fui antes del Brexit, justo estaba haciendo el Brexit, entonces ahora con el Brexit entiendo que las cosas han cambiado, pero en ese momento pues había muchísimos estudios allí, muchísimos, y había muchísimo trabajo de esto. Entonces a mí me dijeron, vete a Londres, busca trabajo en Londres porque ahí te empiezas tu experiencia, empiezas a crearte tu carrera y ya de ahí vas a poder irte a muchas partes. Entonces fue lo que hice. O sea, yo me fui a Londres, en Londres estuve en MPC, estuve en Micros, estuve en Diner y estuve en MPC. O sea, me pude poner esas 3 empresas ya en mi currículum con proyectos muy diferentes y para mí fue, pues eso, muy enriquecedor. Y también el hecho de salir fuera, que también es una cosa que animo mucho a la gente porque salir fuera siempre te abre la mente y no solo te enseña, no solo vas a conseguir experiencia laboral, sino también vas a conseguir una experiencia pues de tener que pues trabajar con gente de muchísimos sitios, de distintas culturas.
Y para mí eso es súper, Pero vamos, ya no súper solo en el enriquecedor. trabajo, sino aparte en el día a día, el tener que lidiar con las Sí, cosas sí, del piso, las compras, el exacto. tema de seguridad social, de impuestos, un montón de historias, claro, claro, claro. Sí, yo creo que eso te curte para muchas Madurez cosas. brutal la que adquieres, claro, claro, claro. Entonces, de Londres fue cuando me fui a Canarias. Que sí, para mí lo de Canarias fueron como unas vacaciones, porque claro, Canarias se vive muy bien. Y es lo que te decía, estuve en un proyecto pequeñito, entonces a pesar de ser un proyecto pequeño en el que trabajé un montón, en el que tuve que desarrollar muchas skills que, pues eso, que tenía ahí como olvidadas porque me había acomodado de trabajar en una empresa grande, Sí, igualmente fue unas vacaciones, porque yo acababa de trabajar y me iba a la playa, o sea, la calidad de vida fue qué muy buena. gozada. Pero luego ya de ahí fue cuando me fui a Canadá y estuve un año en Montreal y luego ha sido este último que he estado 3 años en Vancouver. Y la experiencia en Canadá, pues es lo que te decía, depende de la empresa. Yo, por ejemplo, en Montreal estuve en Framestore y luego me fui a Vancouver y seguí trabajando para Framestore en remoto porque es que a mí me pilló justo el COVID. Y Framestore súper bien. Framestore para mí, lo digo siempre, es el mejor pipeline en el que he trabajado. ¿Por qué? También Creo que es muy ordenadito, muy, todo muy bien. porque está muy bien para, o sea, es muy productivo, no pierdes tiempo, está todo súper bien organizado para mí, ¿eh? Igual hay gente que opina diferente, pero de momento no me he encontrado con nadie que me dijera que había estado mal en Framestore, la verdad. Es lo que te digo, es como muy productivo, no pierdes el tiempo, no va todo muy bien, no he tenido grandes problemas. Claro. Como a lo mejor en otros estudios que, pues eso, que te falla una herramienta, que estás cada 2x3 con problemas y tienes que estar cada 2x3 pidiendo ayuda o Claro. yo qué sé. Es que me da la O a lo mejor... sensación. No, digo que me da la sensación de que en el mundo anglosajón tal vez eso lo tengan más organizado, ¿verdad? O sea, ya una organización mejor, más estructurado, o no. O No no es. tiene por qué. Es que depende de la empresa, ya te digo. No tiene por qué. Claro. Yo ya te digo que Framestore lo tenía súper bien organizado, pero te sorprendería estudios muy tochos. Pues, por ejemplo, no voy a hablar mucho, pero por ejemplo en ILM, que ILM es como el papá, ¿no?, de los VFX, es como el estudio más de los más top. Pues para mí su pipeline no me parece, no me gustó, la Ya, verdad. pero bueno, tampoco es hablar mal, oye, es decir, porque es una cuestión de decir, bueno, pues esta parte a lo mejor es mejorable, claro. Es Sí, o fundamental. sea, para mí tenía muchas cosas mejorables, sí. Claro, 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 claro. Uf, o Que sea, porque al venir de Framestore y cambiar, pues fue un choque, ¿no? De decir, ¿cómo es posible? Yo pensaba en mi cabeza, ¿no? Bueno, si ya voy a este estudio ya será todo súper fácil y súper, pues no, fue bastante... sí, porque Tiene además, procesos que son un poco tediosos, la verdad. ya, hombre, yo sí lo veo importante, porque tampoco tiene que ver que a lo mejor luego el resultado puede ser exactamente igual o sea, no tiene que ver, o sea, puede ser muy bueno teniendo un proceso un poco más o menos desordenado y Sí, un no, igual de bueno. Pero, jolín, es verdad que si el proceso está más organizado, mejor organizado, todo va más fluido y estás más a gusto trabajando, claro. sí, desde luego, a ver, es que es eso, estás mucho más a gusto cuando el pipeline funciona bien, eso Claro. es verdad. Porque te hace tu vida mucho más fácil. Y no hay posibilidades, o sea, tú terminas un proyecto y termina tu contrato, no hay posibilidad de decir, oye, metedme aquí en la cantera del estudio porque quiero ser con vosotros. Bueno, ¿cómo funciona? referente a eso, sí, normalmente suele ser por proyecto, pero es verdad que, a ver, puede ser que tú entres a una empresa que tiene muchos proyectos, entonces va acabando proyecto y vas entrando en otro. Aunque tu contrato sea temporal, vas trabajando en distintos proyectos. O puede ser pues que trabajes en un proyecto, el proyecto se acaba y ya no tienen más cosas, a lo mejor han contratado a muchísima gente para ese proyecto y no la pueden luego poner en otros sitios. Ya. Entonces, depende mucho, pues eso, si es un estudio pequeño, incluso ha habido estudios que han abierto para hacer ese proyecto y luego han cerrado. Yo, por ejemplo, el proyecto en el que trabajé en Tenerife cerró cuando acabó el proyecto, porque no tenían nada más. Ya. Entonces, y luego cuando llevas mucho tiempo sí que te pueden hacer fijo.
Claro. Entonces ya ahí, aunque haya o no haya, vas a estar ahí y si por lo que sea no tienes un proyecto asignado, vas a estar haciendo otras cosas, vas a estar desarrollando herramientas o vas a estar haciendo test de otras cosas. ¿Y eso es habitual? ¿Es lo normal que haya gente que esté en plantilla? Sí, sí, pues sí que hay gente en plantilla. Ya, y a ti no te apetece eso, te gusta más estar... Es que yo me he movido entre empresas en las que no me ha dado tiempo, o sea, no he estado tanto tiempo como para que me hicieran fija. Es verdad que cuando estuve en Framestore, justo ya llevaba 2 años, me iban a hacer fija y yo me fui. Ya. Pero me fui por una cuestión de hambre laboral, de decir, vale, quiero cambiar, quiero hacer otras cosas, quiero probar otras cosas, que fue cuando fue un momento en el que muchas empresas me contactaron a la vez y ahí tenía como una baraja de decir, vale, puedo elegir a dónde irme. ¿Pero y qué te apetecía Entonces, hacer? Porque si estabas así a gusto y tal... pues me apetecía irme a ILM a hacer un proyecto de animación que luego fue cancelado. Ay, qué pena. Pero claro, a mí me lo vendieron que iba a ser un proyecto bastante guay, entonces yo dije, bueno, me voy aquí porque el proyecto va a ser increíble. ¿Qué pasa? Yo luego entré, lo cancelaron y me pasaron a este otro, a Ultraman, que es el que he hecho. Por suerte, mira, eso es una cosa, ¿no? Por suerte tenían otro proyecto donde poder meterme, pero si no hubieran tenido nada, igual me hubiera tenido que volver a Framestore, ¿sabes? Ya. Bueno, que tampoco, oye, que bien. El haberte vuelto hubiera estado bien también, claro. Claro. Sí, pero es eso, que depende mucho, ya te digo, de la situación, justo el momento en el que estás, los proyectos que haya, lo que no. Qué pasada. ¿Y has pensado alguna vez en irte a Oceanía, o sea, Australia, Nueva Zelanda? ¿Cómo están los proyectos allí? Hoy en día a lo mejor hay más opción, puedes trabajar en un proyecto en el que tengas que ir de un país a otro. Sí, he tenido oportunidades de haberme podido ir, pero no he querido. Porque he elegido, pues porque justo a lo mejor me han contactado y justo estaba muy a gusto en un sitio. O, por ejemplo, Australia, esta última vez ha habido bastantes proyectos en Australia y me habían contactado algunas empresas, pero yo ya decía, Australia ya está muy lejos. Te quedaba lejos de momento. A ver, sí, nunca digas nunca, pero es verdad que yo me quería volver a España y ya era como, ya estoy mayor. Yo ya decía, ya estoy mayor para irme ahora a Australia. ¿Y tu intención ahora que es quedarte unos años en España o cuál es el plan que tienes de cara a corto plazo, a corto o medio plazo? Sí, mi plan, bueno, ahora mismo voy a empezar un proyecto en octubre, entonces tengo trabajo para estar en España una temporada y ya luego ya se verá, pero sí, mi intención sería quedarme en España, tener ya como mi base en España y ya no tener que irme fuera. Pero ya te digo, nunca digas nunca, porque si surgiera una oportunidad de unos meses de tener que irme, pues yo ya no tengo miedo, ya me voy a donde sea. Ya, y ahora está Pero octubre. ya no largas temporadas. Claro. Ya no sería irme una larga temporada como ahora, que me he ido a Canadá 4 años y... Bueno, a lo mejor no sé, llegas allí a Sydney o a algún sitio y dices, jolín, esto es una pasada, me quedo aquí. Oye, conozco mucha gente que está muy a gusto en Australia o que ha estado muy a gusto en Australia. Sí. O sea, todo el mundo me ha hablado muy bien, así que... Sí, creo que está muy bien. Yo tengo allí familia y vamos, es lo que me cuenta todo el mundo, que en Australia se está muy bien y la gente en Australia es gente tranquila, gente muy agradable en general. O sea, y hay muchas oportunidades, por lo que parece ahora. O sea que, fíjate, en toda esta hecatombe de que no hay trabajo y esas cosas, en Australia se están manteniendo. Está habiendo trabajito, o sea que... No, qué bien. Y ahora hasta octubre, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo, quiero decirte, laboralmente? ¿Estás haciendo alguna cosa? Laboralmente, pues estoy haciendo algunas cosas de educación, pues como esto, ¿no? Colaboraciones de podcast y cosas así. Pero no, o sea, ahora lo que quería era como tomarme unas vacaciones para empezar el nuevo trabajo pues a tope. Ya. Y así para ir terminando, Cristina, en este rol que tú tienes hay mucha influencia, supongo que sí, pero me gustaría que lo comentaras tú. El tema de los software, de todo este cambio en el software que se va utilizando, es muy grande el que ha habido durante estos últimos años y en el que tal vez pueda haber en breve, o no, o es más o menos, vas utilizando lo mismo, es la misma forma de trabajar. Mira, yo siempre he estado trabajando con Maya. Maya ha sido como un estándar, pero ahora las cosas están cambiando. Ahora las cosas están cambiando porque existe Unreal,
Yo he tenido la posibilidad pues ahora de tener tiempo para estudiar, para ponerme a investigar Unreal, y es verdad que es muy potente para hacer cualquier cosa, la verdad. Entonces, es verdad, también he estado aprendiendo Blender. Blender también está pegando muy fuerte y la verdad es que he disfrutado mucho aprendiendo Blender también. Entonces, claro, ahora se están abriendo muchas posibilidades. Hay empresas que ya están trabajando, pues que se han pasado a Unreal o que se han pasado a Blender. Entonces, claro, ahora estamos como en un proceso de cambio. Yo creo que el proceso de cambio está siendo ahora de a ver qué pasa con Maya, porque Maya ya está perdiendo un poco ese estándar que se habían creado, ¿no? De estar, porque ya te digo, yo en todos los estudios en los que he trabajado con Maya. Entonces vamos a ver qué pasa, pero bueno, esta es una profesión para la gente que escuche que a lo mejor está empezando o lleva poco. Esta es una profesión que hay que estar todo el rato actualizándose, aprendiendo, estudiando, o sea, tienes que estar dispuesto a cambios constantemente, a aprender cosas, a irte a una empresa que trabaje con un software y tener que aprender ese software, sobre todo porque, por ejemplo, en ILM ellos tienen su software propio. Entonces, claro, tú tienes tus skills de Maya, de otras cosas, pero luego tú tienes que a lo mejor enfrentarte a una empresa que tiene su propio software. Claro, su propio software y todo para poder... Sí, tienen Maya también, o sea, yo he trabajado con Maya, pero luego tienen también su propio software, que lo llevan desarrollando toda la vida, o sea, es su software propio. Entonces, pues tienes que aprendértelo. O sea, eso o trabajas ahí, eso no te lo van a enseñar en ninguna escuela, porque es suyo. Claro. Bueno, te lo van a enseñar su propia escuela que tienen ellos. Ellos tienen un programa de internship pues que te enseñan. Pero vamos, que si no trabajas ahí no lo vas a aprender. Claro. Entonces tienes que, ya te digo, abierto a todas esas posibilidades y esos cambios. Estar en continuo aprendizaje, pero aprendizaje de verdad. No es lo típico que dice, no, yo tengo que actualizarme. O sea, es actualizarte de verdad. No. Sí. Claro. Uf, qué interesantísimo. Me parece una pasada, la verdad. O sea, tienes que estar en continuo cambio siempre. O sea, tienes que tener una forma de ser muy, muy, muy especial para poder estar a gusto en un trabajo como yo. Hay mucho que en este rol, que tú, vamos, en los layouts. Pues me alegra que me hagas esta pregunta. O sea, ya no solo por layout, sino creo que la industria en general es complicado de gestionar. O sea, creo que nuestro mundo está muy idealizado, porque claro, como estamos haciendo películas, pues es como, oh, qué guay, estás haciendo películas, pero al final no deja de ser un trabajo en el que estás un montón de horas frente a un ordenador, en el que tienes que estar haciendo cosas que a lo mejor a ti no te gustan, porque no nos olvidemos que al final hay un cliente que es el que decide. Entonces, tú a lo mejor, por ejemplo, en mi departamento, tú a lo mejor has presentado una narrativa que te encanta con unas cámaras y una presentación que para ti es preciosa y te encanta, pero a lo mejor llega el cliente y dice, no lo quiero así, quiero hacer esto otro, y a lo mejor a ti personalmente no te gusta. Ya. Pero tú tienes que al final hacer lo que te diga el cliente. Por eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando sale una película y a lo mejor la gente dice, uy, estos VFX son horribles, uy, es que esto está fatal? Pues hay que pararse un poco a pensar que la culpa no la tienen los artistas. Muchas veces la culpa la tienen, pues eso, los clientes. Bueno, hay muchos otros problemas. También puede ser problema de dinero, problema de que no ha habido tiempo suficiente para hacer lo que pedían. Puede ser muchas cosas. Pero que quede claro que muchas veces los artistas somos conscientes cuando algo no está del todo bien, pero se tiene que presentar pues porque el director lo quiere así y ya está, es lo que hay. Claro, no debe ser fácil. La gente que no lleve bien, pues eso, las críticas, que te critiquen porque tú haces un trabajo y, o sea, presentas un shot y ahí a lo mejor en una review te van a estar pegando palos y te van a decir, esto hay que cambiarlo, esto no, esto tal, esto cual, y al final pues acaba esa review y dices, madre mía, me han cambiado todo. Bueno, pues es que eso puede pasar. Claro, entonces eso hay gente que le puede quemar. Son estos tiempos, quiero decirte, del arte al servicio del consumo, por así decirlo. Claro, exacto, el punto final. Que eso puede haber existido siempre, ¿no? Desde los pintores que trabajaban en cualquier corte, que el rey les pedía un trabajo a otro, pero no creo yo que hubiese tantos cambios como te pueden pedir a ti a lo mejor ahora. No, y luego también la cantidad de horas, pues ya te digo, si no se llega a tiempo hay que echar horas extras. Y eso puede quemar mucho porque hay producciones en las que pues hay gente que trabaja muchas horas y eso puede llegar a quemar muchísimo.
Ya, es lo lógico el hacer horas extras, sí. O sea, lo lógico, Sí. no lo lógico, pero es Sí, lo... sí, sí. Exacto, no sería lo lógico si se hubiera hecho un buen plan de producción y el director no estuviera cambiando las cosas cada 2 por 3. Ya. O bueno, el director o el cliente, ¿no? Vamos a La decir persona cliente. La persona que dé los approves o sea, que lo apruebe o no lo apruebe. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si va a haber que cambiar muchas cosas y no da tiempo porque ya hay un plazo de entrega y hay que entregarlo, pues se tienen que echar horas. Y hay veces que pues eso, sobre todo, esto pasa mucho, en layout puedes echar horas, porque a mí me ha pasado de tener que echar horas, pero sobre todo esto pasa mucho al ser un pipeline lineal en el que vamos pasando de departamento en departamento, pues los últimos departamentos empiezan a acumular todos los retrasos de los departamentos anteriores y al final los pobrecitos de Compo son los que se comen todo. Claro. Y son los que más horas extras echan. Sí, esos son los que si entrevistas a alguien de Compo te lo dirá, que son los que, pues eso, que se tienen que comer un montón de trabajo al final, entonces pues puede llegar a ser muy, pues eso, a quemarte. Qué bueno, no, ostras, qué bien saber conocer todo esto, porque es verdad que son cosas que no se conocen. Me lo voy a apuntar y luego te voy a preguntar por si conoces a alguien que de Compo que se quiera... Uy, sí, conozco un montón de gente. Podcast, joder, claro. Para poder hablar de todo esto. Ostras, Cristina, pues bueno, ahora ya para finalizar, para no quitarte más tiempo. Sí. Si alguien quiere estudiar, por ejemplo, o meterse de layout, antes no había unos estudios concretos, ¿hay ahora algún estudio, alguna formación específica al respecto? ¿O pues la algo verdad parecido? ¿Cómo crees que sería la ahora mismo no sabría decir, o sea, no conozco ningún sitio, a lo mejor existe, no tengo ni idea ahora mismo, pero sí es verdad que ahora hay muchísima información en internet, entonces yo creo que ahora es mucho más fácil llegar a cualquier tipo de formación e incluso una cosa que ahora es maravillosa es que tienes un montón de contenido gratuito en YouTube, en plataformas que te dan tutoriales gratis, o sea... Pero tutoriales... Ahora es que... quiero decirte, alguien que venga de fuera de la industria no se mete en layout, ¿verdad? ¿O sí? A ver, no sé hasta qué punto alguien decide, vale, voy a hacer layout. Claro, a eso me refiero. No lo sé, no tengo ni idea. Pero sí que puede ser que haya gente que ya sepa lo que es y que diga, sí, quiero hacer esto. Entonces, yo creo que sí que puede que haya mucha información y vídeos en YouTube en los que te puedas ir formando sobre cosas, sobre animar cámaras, sobre pues crear sets. Mira, por ejemplo, ahora en Unreal hay tanto contenido para hacer un montón de cosas. Simplemente decir, a ver, quiero hacer mi corto, pues es que ya hay tutoriales de cómo hacer tu corto, o sea, desde principio a fin, y aprendes todo. O sea, imagínate. Entonces yo creo que ahora la suerte es que hay eso, es que yo cuando empecé no había nada de eso. Ya. Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros todas estas cosas que sabes, toda tu experiencia. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por tenerme aquí. Chao. Chao.